Soy el mejor compositor del mundo y no puedo oír. Mi nombre es Adrián Valdés. Durante 20 años, si usted sintió algo en una sala de cine, fui yo. El miedo, la alegría, el llanto, yo lo fabriqué. Yo no oía la música, yo era la música. Mi ático en el piso 40 no era un hogar, era un laboratorio. Mi piano de cola, un Steinway de $500,000, no era un instrumento, era mi bisturí. Yo era el arquitecto de las emociones humanas, un dios arrogante que vivía en una torre de silencio autoimpuesto. No escuchaba a nadie, no necesitaba hacerlo. Los estudios me pagaban millones por partituras que ganaban premios. Mi agente decía que yo no componía bandas sonoras, componía el alma de la película. Y yo le creía, la soberbia era mi combustible. El accidente fue estúpido, absurdamente trivial. Llovía, yo iba rápido, mi mente en una orquestación de cuerdas para una escena de guerra. Un taxi amarillo se cruzó, frené, mi deportivo apenas lo rozó. Pero mi cabeza golpeó la ventanilla lateral, un golpe seco, sordo. Nada grave, le dije al oficial. Ni siquiera quise ir al hospital, tenía trabajo que hacer. Llegué a casa, me serví un whisky de 18 años, el hielo tintineó en el vaso, ese sonido lo oí perfecto. Puse a Mahler, mi sinfonía favorita, y solo oí estática. Un zumbido blanco, agresivo, como 1 millón de insectos. Pensé que el equipo de sonido, uno de $100,000, se había roto, lo apagué. El silencio del ático regresó. Me senté al piano, coloqué mis manos sobre el marfil frío. Toqué el acorde de la menor, el más triste de todos, y no oí nada. Bueno, sí oí algo. Oí el golpe de mis dedos contra las teclas, oí el mecanismo de madera y fieltro, oí el sonido sordo de un objeto inerte, pero la nota, la armonía, el alma del sonido se había ido. Volví a tocar, más fuerte, furioso, madera, madera, madera. El pánico fue una ola de hielo, empecé a sudar. Corrí al balcón, abrí las puertas, la ciudad gritaba abajo, los coches, las sirenas, la lluvia, todo eso lo oía. Puse una canción en mi teléfono, ruido blanco, estática pura. Los médicos lo confirmaron al día siguiente, pero yo ya lo sabía. Mi oído estaba físicamente perfecto, pero mi cerebro, en un acto de motín inexplicable, había decidido censurar la música. Para mí, el lenguaje más complejo del universo se había convertido de la noche a la mañana en ruido. Yo, Adrián Valdés, el maestro del sonido, me había quedado sordo, solo para la música. Me había quedado sordo para mi propia alma. El diagnóstico oficial tenía un nombre clínico y elegante, agnosia auditiva selectiva. El neurólogo, un hombrecillo con gafas gruesas, intentó explicarlo. El sonido entra, señor Valdés, sus oídos funcionan, pero el centro de procesamiento armónico de su cerebro simplemente lo está rechazando, lo archiva como basura. Es psicológico. Psicológico. Esa palabra fue el verdadero insulto. Mi mente, mi fortaleza, mi palacio de la memoria me había traicionado. Las primeras semanas fueron un descenso a la locura. Mi agente llamó, el estudio de la película de guerra llamó. ¿Dónde está la partitura, Adrián? El tiempo corre. Intenté trabajar, me senté al piano, con el metrónomo marcando el tiempo. Ese clic sordo sí podía oírlo. Miré la partitura. Sabía, teóricamente, lo que estaba escribiendo. Sabía que debería ser una explosión de cuerdas y metales. Pero cuando mis dedos tocaban, solo oía el golpeteo rítmico de un carpintero. Era inútil. «No puedo», le grité a mi agente por teléfono. Silencio al otro lado. Luego, «Adrián, el estudio va a demandarte. Están invocando la cláusula de incumplimiento». «Estoy enfermo», grité. «Estás loco», respondió él y colgó. Fue el último en llamar. Mi mundo se desmoronó en silencio, el silencio armónico. Los millones desaparecieron en demandas. El ático se sentía opresivo. Me atrincheré. Si no podía oírla, la escribiría de memoria. Mi arrogancia mutó, se convirtió en una obsesión febril. Iba a crear mi obra maestra, la sinfonía más compleja jamás escrita, y la compondría entera dentro de mi cabeza.
Sería mi venganza contra el silencio. Días y noches se mezclaron, no comía, solo escribía. Partituras y partituras se acumulaban en el suelo, mi piano cubierto de polvo, yo en el suelo, escribiendo notas que eran solo símbolos muertos para mí. Pero el silencio es un mal compañero, te obliga a escuchar las cosas que has pasado toda una vida ignorando. Y en ese silencio absoluto empecé a recordar. Flashes, una casa pequeña, húmeda, el olor a alcohol barato. Mi padre. Él también era músico, un violinista fracasado, consumido por el resentimiento. El recuerdo era nítido, como si hubiera ocurrido ayer. Yo tenía 7 años, acababa de ganar mi primer concurso regional. Estaba en el viejo piano vertical de casa, tocando una pieza de Rajmáninov, una pieza demasiado compleja para un niño. Él entró, borracho, se quedó mirándome, sus ojos no eran de orgullo, eran de odio. Yo seguí tocando, nota por nota, perfecto, sin errores. Cuando terminé, el silencio llenó la habitación. Él levantó su violín, su posesión más preciada, y lo estrelló contra la pared, una y otra vez, hasta que solo fue un montón de astillas. Se giró hacia mí, su voz, un susurro roto. Técnica, escupió, eso es todo lo que tienes, eres una máquina perfecta, pero no tienes alma, Adrián, nunca sentirás nada, nunca. Me quedé paralizado en el taburete del piano. Y entonces lo supe. En mi ático de lujo, 50 años después, me di cuenta. El accidente del taxi no fue el trauma, fue el eco. Mi padre tenía razón. Había pasado mi vida entera demostrándole que estaba equivocado. Me convertí en el compositor más técnico y exitoso del mundo. Construí mi imperio sobre la perfección, no sobre el sentimiento. Y mi cerebro, finalmente, harto de la farsa, harto de asociar la música con ese dolor primario, simplemente apagó el interruptor. Mi sordera no era una enfermedad, era una confesión. El descubrimiento me rompió. Caí de rodillas en medio de las partituras de mi obra maestra, la Sinfonía del Silencio. Era todo basura, técnica, símbolos sin vida. Mi padre había ganado. Me arrastré hasta el piano, el que valía $500,000, levanté la tapa. Golpeé las teclas con mis puños, sordo, sordo, sordo. Tenías razón, le grité al fantasma de mi padre, al ático en vacío. Tenías razón, no siento nada, no hay nada, ganaste. Lloré, por primera vez desde que era ese niño de 7 años. Un llanto seco, feo, el llanto de un hombre quebrado. Golpeé el piano una última vez, un acorde disonante y sordo, y me derrumbé sobre las teclas. Y entonces, en el silencio absoluto que siguió a mi rendición, lo oí. Era agudo, simple, un sonido. Trino, trino, chirp. Levanté la cabeza confundida. La estática en mi cerebro seguía ahí, pero esto le estaba atravesando. Un pájaro, un gorrión común, posado en la barandilla de mi balcón. Inclinó la cabeza y volvió a cantar. Chirp, trino. No era Mahler, no era una orquesta, eran 3 notas, simples, imperfectas. Y las oí. Mi cerebro, que rechazaba la complejidad de una sinfonía, que asociaba la perfección técnica con el dolor, dejó entrar el sonido más simple y honesto del mundo. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez no eran de rabia. Me quedé allí, inmóvil, durante 1 hora, escuchando a un pájaro cantar como si fuera la primera vez que oía el universo. No sé si recuperaré mi carrera, no sé si volveré a componer para Hollywood. La estática sigue ahí cuando intento escuchar una orquesta, pero estoy vendiendo el ático. Estoy sentado frente a mi piano, cubierto de polvo. Las partituras de mi opus magnum están en la chimenea. Tomé una hoja en blanco. Taché el título arrogante que le había puesto, Sinfonía del Vacío. En su lugar, con letra temblorosa, escribí un nuevo título, Nocturno para un gorrión. Es solo una melodía, 3 notas, pero por primera vez en mi vida, tiene alma. Comenta si alguna vez has sentido que tu mayor talento era también tu mayor carga,
Todos tenemos un ruido blanco que intentamos ignorar. Suscríbete si crees que a veces hay que romperse por completo para volver a empezar.